No se asuste. Esta era la realidad de Antonio, frustrado en sus últimos días. Todo comenzó con una espina. Una espina nació en mi nariz y saliendo aquella carne de la nariz. Fue saliendo y yo no conseguía más respirar por el lado de acá, al lado derecho. Y eso de ahí fue creciendo cada día más y tomó todo mi rostro. Todo ese lado de acá, el rostro, mi parte derecha. Entonces tuve que buscar el médico. Llegando allá, él detectó que era un tumor maligno y agresivo. Y él dijo que yo tenía que operarme. Yo llegué allá de una manera que yo ya no hacía más fila para pasar en el consultorio. Él dijo: Antonio, su situación no está buena. Cuando usted entregue el papel allá, la tarjeta, venga luego de este lado que usted será atendido. Y aquella secreción saliendo, que yo andaba con una toalla y el mal olor. Yo no quería que nadie fuese a visitarme a casa. El ojo salió de verdad, aquella cosa fea quedó hacia afuera, pareciendo que tenía, no parecía, no, parecía que había algo empujando y él saliendo. Cuando llegué al médico, el cirujano, él dijo que yo corría un gran riesgo de morir en la operación, que ese ojo mío, el de aquí, yo no lo iba a tener más, que lo iba a arrancar hacia afuera, que mi salud en verdad ya no la iba a tener por completo. Yo iba a quedar alimentándome por una sonda aquí en la garganta. Podía ser para siempre o pasajero. Y yo corría un gran riesgo de morir porque ella era una lesión extensa, ya estaba cerca del cerebro. Y es tanto que él preguntó a otro médico preguntó si usted lo opera a él de la forma que él está, y él dijo así: toma aquí, ve a vivir tus últimos días. Quiere decir, ¿el resto de días qué es? El resto de días es que el Señor tiene poco tiempo de vida. Y yo le dije: yo voy a volver aquí, y Él que me despreció, Él propio va a decir que no tengo nada más. El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Yo no tengo miedo. Ahora, yo no quiero, pero no tengo miedo de morir. ¿Sabe por qué no tengo miedo de morir? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Y yo le voy a decir a usted que Él no va ni a tocar en mí. Una fuerza que transforma el dolor en indignación. La palabra de muerte se transforma en el deseo de ver la palabra de Dios manifestarse. Yo iba para la iglesia, pero yo no olía, pero las personas olían. Mi hijo hablaba conmigo: papá, huele mal. Ahí yo iba para la iglesia, mismo así, yo no dejé de ir a la iglesia. Ahí yo le dije, fue la época de la Hoguera Santa, que allí era mi oportunidad de yo ser curado. Yo dije: voy a colocar mi vida por completo en el altar. Ahora es todo o nada. El Señor llevó consigo todas nuestras enfermedades. Entonces, estas enfermedades yo no las voy a aceptar. Yo me lancé cuando el pastor dijo: agarre el sobre y haga usted mismo el sobre. Nadie, y yo no le voy a dar ningún sobre aquí. Usted agarre el sobre y lo hace. Yo agarré un papel, hice el sobre y dije: así, Señor, lo puse en el altar y le dije: ahora yo necesito de mi cura, está aquí en tus manos, mi vida está en tus manos. Subí en el altar clamando: Señor, yo voy a permanecer en la fe, yo no voy a tirar la toalla. Cuando yo bajé del altar, yo dije: ahora es conmigo y Dios, el Señor me está escuchando, y ahí se me entrega, ahora está en sus manos. Por más que mi rostro aún estaba hinchado, me dediqué y dije: yo voy a continuar en la fe. Cuando fue un día domingo, yo fui a la iglesia. Ahí el pastor dijo: usted que está con la botella con agua, usted que trajo la botella con agua, levante la botellita con agua. Y ahí yo agarré y coloqué mi mano encima y comencé a hacer la oración: Señor, está aquí, Señor. Esa es la medicina, la verdadera medicina. La medicina, la cura del cielo. Esa aquí es la verdadera quimioterapia y la radioterapia. Esta de aquí es que yo tengo fe. Cuando yo llegué en casa, yo dije: miren, su palabra no vuelve vacía. Ahora somos nosotros dos, yo y el Señor. Ese cáncer va a salir ahora.
Ahí comencé a beber el agua y de terminar. Y senté en el mueble y bebí el agua y coloqué un poco en la cabeza. Y ahí fue que quedé así pidiéndole a él, ahora soy yo y el Señor. El Señor está oyendo lo que estoy hablando. Ahí mirando para lo alto, de aquí a poco vino aquella cosa, pareciendo que empujando aquella cosa y vino para la garganta y yo me fui levantando. Cuando me levanté, quedé con la mano así, fui para el baño y cuando boté hacia afuera, boté aquellos dos pedazos de cosas pareciendo hígado amasado. Ahí yo dije, listo, yo tengo certeza que ya fue. Es como si hubiese quitado aquel peso del rostro, pero él solo aún no se había quedado completamente deshinchado. Cuando fue martes de mañana, que yo me fui a levantar para lavarme los dientes, el rostro ya se había deshinchado. Ahí me fue a mirar en el espejo y yo digo, hasta yo me asusté. No tengo nada más. El rostro que mostraba muerte, hoy muestra la vida. El problema fue obligado a terminar. Lo que antes no se veía, ahora es visible. Ahí yo fui al médico y cuando llegué allá, ¿qué fue lo que él habló? Señor, está tan diferente, ¿qué fue lo que sucedió con usted? Su rostro se deshinchó. Nosotros estamos todos sorprendidos porque nunca había acontecido eso de aquí. Yo le dije, ¿sabe quién lo hizo acontecer? Fue Dios. Ahí yo tuve que repetir los exámenes. Pasé por la otra médica para ir a ver lo que tenía en la nariz. Ella dijo, ahora el señor va a pasar por el doctor Cayo, el cirujano. Aquel que dijo que yo iba a morir, que me iba a operar y aquella cosa. El señor va a sacarse una tomografía y va a presentar a él. Yo fui allá, saqué la tomografía, marcó el día para retiré la tomografía y fui allá. Ahí él me llamó. Cuando él me llamó, señor Antonio, no encontramos ninguna lesión. Más él dijo, yo voy a querer otra tomografía. Y yo le dije, bueno, voy a hacer. Y yo hice la tomografía. Cuando yo lo fui a buscar, no encontré más lesión en ningún lugar, ni en esto, ni en aquello. Él dijo esto, Antonio, aquí ya fue. El Señor ya no tiene nada más. El Señor quiere ahora qué conmigo. Ahí cuando yo fui abajo para hablar con la otra doctora, las enfermeras me llamaron. Señor Antonio, un favor, yo puedo tomar el nombre del Señor para hacer una conferencia de que cáncer tiene cura, porque aquí el Señor sorprendió a todo el mundo. Ahí el otro me llamó y me dijo, ven acá. Ahí mostró, mira cómo tú llegaste aquí. Mira cómo tú estás ahora. Hasta mi hijo que quedó allá, llegó con miedo, habló con la mamá de él, le dijo, yo estoy con miedo de que mi papá fallezca porque mi papá está apestando. Ahí yo le dije, no hay problema, no, hijo. Lázaro también estaba 4 días muerto y Jesús no resucitó a Lázaro. Él hace el mismo milagro de antes. Mira lo que hizo él conmigo. Y yo estoy aquí hasta hoy y pido a las personas que tienen cáncer que el médico la desprecia a ellas, no existan. Afírmense a los pies de Jesús, porque el cáncer sí tiene cura. Para los médicos no tiene, pero para Dios tiene. Yo no tengo más cáncer, yo no tengo más cáncer y yo no tengo más cáncer. Estoy viviendo con salud.